Las reformas constitucionales de 1992 y 2001 establecieron que México es una nación pluricultural y multiétnica. Sin embargo, la realidad de los pueblos indígenas en el país sigue marcada por la pobreza, la marginalidad y la discriminación. El informe más reciente del PNUD, Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México, el reto de la desigualdad de oportunidades, confirma que si bien el gasto federal asignado a estas comunidades ha aumentado 2.17 veces desde el año 2000, los pueblos indígenas continúan sin gozar de las mismas oportunidades que el resto de la población. La idea central del informe es profundizar desde el enfoque de desarrollo humano sobre la situación de la población indígena en México. Y hay dos ideas centrales. Las diferencias que hay en la identidad de las personas no deben de traducirse en diferencias de oportunidades. Y en segundo lugar, debe de existir igualdad de oportunidades para que cada uno viva con la identidad que escoge. Esa desigualdad de oportunidades implica para las poblaciones indígenas un menor acceso a salud, educación, vivienda digna o empleo, lo que se traduce en un índice de desarrollo humano 11.3% menor que el de los mexicanos no indígenas. Lo que demuestra la PNUD es lo que sabemos reiteradamente, ¿no? Que es que todas las estrategias que se determinan no significan un combate a la pobreza, sino lo único que hacen es como cristalizan la pobreza en un nivel, efectivamente. La condición de pobreza es total, ¿no? Hace referencia no al piso de cemento, la calle o la luz, sino hace referencia a la posibilidad de insertarse en un desarrollo vigente, pleno y propio, ¿no? La dificultad de acceso a una educación de calidad destaca como uno de los principales factores de permanencia de las brechas de desigualdad. El tema educativo es uno de los centrales en el informe y comenzamos por analizar el desempeño en exámenes de capacidad cognitiva de la población indígena y no indígena, descubriendo que la población indígena tiene un menor desempeño en estos exámenes que fundamentalmente muestran capacidad de aprendizaje incluso antes de ir a la escuela. Esto no quiere decir que la población indígena sea menos inteligente o menos capaz. Lo que significa es que ha estado privada de una serie de condiciones que le permiten reforzar su capacidad de aprendizaje. Hay toda una serie de elementos sociocontextuales en los que no basta poner la escuela, no basta asignar un profesor, no basta tener libros de texto en esa lengua, sino que también tenemos que pensar en que las condiciones para poder llegar a estos centros, para poder decir sí quiero, poder mantenerme, poder terminar, o sea, que haya ciclos terminales exitosos, o sea, esto también es una responsabilidad del Estado, pero también del resto de la ciudadanía. Finalmente, el tema de la calidad de la educación. Este es un problema generalizado, pero que se agrava particularmente para la población indígena, que recibe, pues quizás, la atención menos especializada, menos adecuada a sus necesidades, e incluso en algunas ocasiones profesores, instalaciones que no se considerarían apropiados para otro tipo de población, lo cual significa algún tipo de discriminación. Una situación que muchas veces nace de los prejuicios respecto a las poblaciones indígenas, así como de la falta de diálogo con las comunidades al momento de definir sus prioridades de desarrollo. Nosotros tendemos a ver a los pueblos indígenas como pobres campesinos, pobres autosuficientes o costumbristas, ¿no? Y digo, ¿y por qué no podemos pensar en los tojolabales y los mijes como los vascos o los catalanes? O sea, con una identidad específica, pero no fuera de la realidad, ¿no? No construidos como en una lógica donde ellos están condenados a ser campesinos pobres, autosuficientes o costumbristas. Y imputamos nosotros qué es lo que quieren ellos, ¿no? Hay un quiebre, por lo general, en los índices de confianza. Sí, pero se administra desde el Estado. Sí, pero se administra desde el municipio. Sí, pero se administra desde la federación. Y en cambio, a la hora de pensar, sí, pero lo autogestiona la comunidad indígena, sí, pero lo autogestiona el líder de la comunidad indígena, ahí es cuando nos detenemos, porque esto implica, en nuestro imaginario, una ruptura con el concepto de unidad nacional, esto implica un empoderamiento al cual le tenemos un peligro enorme. Si se desea tener una mejor asignación de los recursos públicos que estén ligados a mejorar las oportunidades de las cuales carecen en estos momentos
los pobladores indígenas, lo que se necesitaría es tomar muy en serio su voz, hacer que el ejercicio de gasto fuera un ejercicio en donde la participación indígena fuera muy importante, y esto pues le daría otro tipo de posición política a la población indígena. Entre prejuicios y discriminación, las cifras de desarrollo humano evidencian que más allá de una afirmación constitucional de derechos, se requiere cambiar las mentalidades, tanto de las autoridades como de los ciudadanos, para volver a México una nación realmente pluricultural y multiétnica.